Diana, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, Aquí andamos. Qué aquí bueno, andamos, contentas. pues ahora somos tres terapeutas. Yo voy a compartir esta parte brevemente de la técnica de la entrevista de devolución, a ver cómo le hacen ustedes, a ver qué encontramos entre todos nosotros sobre esto, ahí están llegando más personas. Qué bueno. Les decía que bueno, que a veces descuidamos en las primeras sesiones qué información compartimos con el paciente. A veces nos pasa eso. Y nos adelantamos, y yo creo que es un error, nos adelantamos colocando un encuadre desde la primera sesión. Yo sé que el encuadre tiene la función de, de ser regular las sesiones de tratamiento, una función incluso económica, pero a veces este encuadre puede ser muy adelantado cuando todavía no conoces el funcionamiento psicodinámico de tu paciente. Mi propuesta es que hay que afinar la técnica de devolución de los resultados y cuando el paciente ya conoce los resultados, ahora sí establecemos un encuadre. Corremos el riesgo de que como no hay un encuadre, la semana siguiente va a faltar y perdemos ese tiempo y ese dinero. Pero es un riesgo mínimo si tú logras establecer al final de esta evaluación tus metas y el encuadre. Ahora sí el paciente, tanto el niño como el adulto o el adolescente, van a saber para qué se están presentando semanalmente a terapia, por ciertas metas que hay que alcanzar. Este es el objetivo de la pequeña charla que tengo con ustedes y ahorita me dicen ustedes cómo le hacen en su consulta. Vamos a ver, aquí comparto este material. Son poquitas diapositivas, no se preocupen. Tarán, tarán, tarán. Fíjate que ahorita de escucharte, Sí, Enrique, sí, a mí una vez una paciente adulta, le terminé la sesión y abrí la agenda y le dije, nos vemos dentro de 8 días y la apunté. Un tanto pregunta, afirmación y la apunté, me pagó, nos despedimos y se fue. Y me buscó en la semana para decirme que no le había parecido que yo le dijera que veamos en 8 días y que se le hacía muy apresurado y que, o sea, como que, no sé, te lo comparto por si sirve, ¿no? O sea, que sentí que ella sintió que le imponía yo algo. exactamente. Eso he visto cuando el encuadre se pone muy tempranamente, el horario, los costos, la frecuencia, las vacaciones, todo lo que tomamos en cuenta en el encuadre, que he visto que algunos pacientes lo sienten como una imposición, así como lo dijiste, en forma muy temprana. Yo resuelvo esto. No todos los pacientes somos como nosotros, que hemos estado en un proceso de terapia o estamos y sabemos cuáles son las reglas del juego. Aunque a ustedes les parezca increíble, hay personas que no conocen cuáles son las reglas del juego, no conocen que es importante que asistan, el pago de los honorarios, aunque haya una falta. Hay algunas cuestiones del encuadre que podrían no ser tan lógicas para otras personas que no conocen del ambiente de la psicoterapia. En la entrevista psicoterapéutica, la parte final, después de las entrevistas con los papás o con los pacientes o con el propio paciente pequeño, va a llegar un momento en el que hay que dar una devolución de información al paciente. Normalmente es en la última entrevista de este primer periodo, donde yo le voy a devolver la información que obtuve a través de las entrevistas, de las pruebas psicológicas, a través de otras fuentes que a veces pueden ser un informe del departamento psicopedagógico de la escuela o del psiquiatra que me envió el informe de mi paciente adulto. En ese último momento yo le devuelvo la información de lo que obtuve y cuando yo le devuelvo esta información, voy a incluir los aspectos positivos como negativos. En el caso de los niños, tenemos una pregunta interesante. Cuando es un niño de 5 años, de 9 años, y ya apliqué pruebas, ya tuve entrevistas, ya incluso me presenté a la escuela, ya reuní a los padres en mi consultorio, al niño también se le devuelve los resultados que encontré de estas entrevistas o de estas pruebas en el caso que las haya aplicado. Y si se hace solo o con sus papás también en ese momento dentro del consultorio. Aquí seguramente ahorita que lo comentemos, veremos que cada uno de nosotros
lo hacemos de distinta manera, pero lo pongo aquí porque también es importante que el menor, aunque tenga 5 años, sepa que no va a jugar para conseguir ciertas metas de tratamiento que yo le dije, que yo encontré a través de las pruebas psicológicas o de las entrevistas. ¿Cuál es el objetivo de la devolución? El primero, incrementar la información que el entrevistado tiene acerca de sí mismo. Cuando yo le digo, paciente, Luis, esto te está pasando a partir de tal situación, te has mostrado muy estresado, tienes dificultades con tu digestión, le estoy dando la información para conocerse más a sí mismo. Otro es que también me permite valorar su conciencia de enfermedad, registrar las reacciones de los pacientes. Cuando le digo esto al paciente, el paciente puede decir, sí es cierto, ya sospechaba hace tiempo que el estómago no me está dando lata, y entonces uno puede ver que ya tenía cierta conciencia de enfermedad, y si no la tiene, ese es uno de nuestros primeros objetivos, decirle al paciente, esto no está bien, el que tengas tantas dificultades para conciliar el sueño, no está bien, y vamos entonces generando la conciencia de enfermedad. ¿Por qué es importante la conciencia de enfermedad? Porque es uno de los primeros elementos que te permite que el paciente asista. Cuando sabe que algo está mal, asiste al tratamiento, porque hay algo que resolver. Y otro, también podemos también hacer una clasificación de los aspectos patológicos del paciente o descriptivos. Estos son los objetivos de la devolución. ¿Cómo hacerlo? Yo ya llevo 3 entrevistas con mi paciente. En la 4ª entrevista voy a devolver resultados. ¿Qué hacer de todo esto que hice? ¿Cómo hacerlo? Se me ocurrieron estas dos, y que existen libros de técnica, aquí yo se los puse muy concretamente. Dosificar la información para no abrumar. Y de la periferia al centro. Es decir, esta técnica quiere decir que voy a empezar por los aspectos. ¿Se acuerdan de de la estructura del átomo? Que en el centro está el núcleo y afuera están las órbitas. Pues lo mismo quiero decir aquí de la periferia al centro. En la periferia están los aspectos más manejables. Pueden ser dolorosos, pero el paciente los maneja mejor. Sus quejas constantes sobre el funcionamiento de su cuerpo, las visitas al reumatólogo, a los médicos que se visita. Y al centro está que todo esto empezó a partir de la muerte de un ser querido, de su esposa, por ejemplo. Entonces empiezo a devolver la información por los aspectos que tiene más facilidad, aunque pueden ser muy dolorosos y desgastantes, exámenes de laboratorio, análisis que le hacen a cada rato al paciente, tiene más manejo de eso que de la causa, que es el evento traumático que sucedió hace algún tiempo con la muerte de su esposa, en este ejemplo que estoy diciendo. Y eso también es de dosificar. Le voy diciendo a poco, en esa sesión, lo que he encontrado. En pocas palabras, la técnica es esta. Explicito mis opiniones sobre el funcionamiento y la dinámica de su personalidad. Aquí está padre esto, al menos creo yo eso. Tanto en lo que se refiere a su parte sana, como en aquello relacionado con su parte enferma. Yo le llamo así. Cada quien le puede llamar como quiere, parte funcional, parte disfuncional, parte adaptativa. Algunos colegas me han dicho, es que no me gusta decirle al paciente que tiene su parte enferma. Es como cada quien lo puedan hacer, pero yo propongo que le digas a tu paciente, después de estas entrevistas, me doy cuenta que, y digo sus elementos sanos, que eres bastante hábil socialmente, eres bastante resiliente, pues te has adaptado a varios cambios de países o de empresas que han fracasado. Sin embargo, veo que el estrés tienes complicaciones para manejarlo porque tu estómago, por lo que te dice el gastro, lo tienes destrozado, paciente. Además, también tus explosiones de carácter cuando estás preocupado te han traído problemas. Así, no tengo que decirle necesariamente el diagnóstico, pero sí en algo que pueda observar el paciente y que sea muy claro para él. Ahora sí, fíjense cómo, ya que le dije al paciente el estrés, el estómago destrozado, su carácter irritativo, ahora sí fíjense lo que viene. Para esto, paciente, te voy a pedir que vengas los jueves a las 2 de la tarde, ahora sí viene el encuadre. A lo mejor me tardé 2 o 3 sesiones o incluso más en llegar a estas conclusiones de lo que le está pasando al paciente. Pero es mejor no establecer un encuadre
antes de que el paciente sepa cuáles son los objetivos del tratamiento. Cuando yo hago la técnica de devolución, trato de usar un lenguaje claro, sencillo, no utilizo terminologías y lo manejo como hipótesis. Si soy muy prudente, puedo decir, Patti, me parece que lo que ocurrió con tal situación ha generado esto en tu estómago. Digo como hipótesis. También tengo que ver cómo es el paciente, si tiene conciencia de enfermedad, si ya ha estado en otros tratamientos, y podría ser yo más directo. Patti, pues lo que traes es un estrés que te está destrozando el estómago. Y parece que tiene que ver con la situación que ocurrió cuando tu negocio cerró. Se vale hacer esto. Una vez que yo digo la hipótesis, no tengo palabra divina. Yo quisiera, pero no la tengo. Entonces, hago esto. Veo que el paciente valore lo que estoy diciendo. Patti, ¿cómo ves esto que estoy diciendo? Que tu miedo, en el caso un pequeño, que tu miedo a los perros empezó cuando te mudaste de casa. Entonces le pido al paciente que valore desde su punto de vista lo que yo le estoy diciendo. Tanto si es un pequeño paciente como un adulto, siempre incluyo los aspectos maduros exitosos. Aunque sea un niño tremendo que está reprobando, condicionado por la conducta, etcétera, de todas maneras empiezo. Después de esas sesiones, Pablo, veo que eres y señalo los aspectos maduros y exitosos. Eres muy hábil socialmente, creaste la gaceta de comunicación ahí en tu secundaria. Sin embargo, estás batallando en esto y lo conecto con el motivo de consulta. Sin embargo, algo tienes, paciente Pablo, que en cuanto tú ves autoridad, quieres saltarte esa autoridad. Te pasa así, Pablo. Ves un semáforo y quieres brincártelo. Pues lo mismo te pasa con los maestros y tus padres. Eso es lo que vamos a hacer aquí en la terapia. Pero primero, para evitar resistencias, señalé lo que sí hace bien lo que sí hace bien el paciente. La misma situación, me atrevo a decir, de los numerosos médicos que conozco últimamente, antes de darte la mala noticia, empiezan, esto salió muy bien los resultados, esto está bien, pero hay que trabajar esto, señor. Me dicen cuál es lo que, si empiezan por el aspecto negativo, uno por simple conducta se desanima. Por eso yo incluyo los aspectos positivos que encontré en esas evaluaciones. Aquí están dos ejemplos muy concretos de cómo hago una devolución. Estoy pensando aquí un paciente, vamos a pensar, con cuestiones somáticas, fibromialgia, preocupado con esto. Después de las sesiones digo esto, yo lo encuentro bastante tensionado y preocupado, y eso se le manifiesta en sus dolores que siente en el pecho. Le estoy diciendo aquí que esos dolores del pecho no los está inventando y que responden a la tensión y al estrés con el que vive. Lo pueden completar, hacer más extenso, pero esto solo es un ejemplo de cómo se hace una devolución. Y ahora sí viene aquí, para esto, para que tenga un mejor manejo del estrés y no lo esté descargando en su cuerpo, incluso podrías explicarle en esa sesión cómo funciona el estrés, ¿eh? Una pequeña cápsula de psicoeducación del estrés en el cuerpo. Podrías, para eso, para un mejor manejo del estrés y que no esté tan desgastado su digestión, tan preocupado usted, le voy a pedir que venga una vez a la semana, en tal horario, ahora sí, cuando yo le dije el resultado o los resultados. Este es un ejemplo que yo pudiera decir a un adulto. Ahora vean este, en el caso de un menor. Veo que tienes tristeza y rabia por haberte quedado sin papá y por eso golpeas a tus compañeros. Fíjense que tiene esta devolución. Le estoy diciendo que golpear a los compañeros no es porque lo inspire una fuerza diabólica, no es porque se le ocurra nada más porque sí, porque sea malo. Se fijan, no es que sea malo, sino que hay algo dentro de él, que es la tristeza, el evento que pasó, que hace que esté irritable o incluso violentos con sus compañeros. Esta me parece una muy buena devolución porque estoy señalando el problema de conducta, el motivo de consulta, que es la violencia que tiene. Pero no me quedo ahí, me quedo en tratar de averiguar que esa violencia responde a algo interno, algo que le preocupa y no sabe manejar.
El niño, en este caso, está haciendo lo que puede para manejar la tristeza y la rabia. Y lo que puede es golpear a sus compañeros. Estos son 2 ejemplos de cómo hago la devolución al paciente. ¿Ustedes cómo le hacen el encuadre? Lo ponen también, como he visto en algunos colegas, bien rápido en la primera sesión. ¿Cómo lo trabajan ustedes estos temas? Pues creo que lo hago muy rápido. O sea, ahorita que te estaba escuchando, me acordé que ayer una mamá me habló para contarme una situación con un adolescente y entonces yo le dije, bueno, es que a mí me parece que está pasando esto. ¿No? Entonces creo que fue como muy rápido porque fue en la llamada de teléfono. ¿No? O sea, como que le dije, bueno, y sí, o sea, cuando yo le dije, creo que está pasando esto, ella me dijo, ah, sí, lo que pasa es que esto. Y ya me dieron más información. Entonces, pero creo que fue muy rápido. En el consultorio dice, ¿cuándo pones tú en tu terapia, en tu modalidad de terapia? ¿Cuándo pones el encuadre? ¿Desde la primera sesión? Sí, ¿A poco desde la primera sesión ya sabes los objetivos, ya sabes qué vas a lograr? no, o sea, más bien se plantea en general qué es lo que vamos a hacer, pero dependiendo del proceso de la terapia, pues vamos a ir viendo, por ejemplo, si hablamos de terapia de pareja, o sea, es evaluar primero qué es y con qué se va a trabajar, y de ahí vamos definiendo cuál va a ser la decisión que va a tomar la pareja, ¿no? O sea, si vienen a separarse, pues no se van a separar en la primera sesión, o si vienen a contentarse, tampoco se van a contentar en la primera sesión. Entonces, el encuadre va dirigido, ok, vamos a darle oportunidad al proceso, y de ahí definimos si ustedes se quieren separar o no. No. Bueno, así le haces tú. ¿Y cómo ves esta propuesta? Que el encuadre lo hagas después, hasta que le digan los resultados. Después de esas entrevistas, pareja que viene conmigo, Luis y Luisa, he encontrado esto. Me da la impresión, si quieres ser más elegante, yo soy más viejo y no siempre lo digo más así elegante, le digo, lo que ustedes tienen es un problema de comunicación, pero se complican tanto las cosas que hasta han pensado en divorciarse. Les dije mi objetivo, el problema de comunicación, y que lo manejan tan mal que hasta piensan en divorciarse. Claro, también incluí, como les dije, el aspecto positivo. Y entonces le digo, van a venir ustedes para resolver este problema de comunicación, suponiendo que así lo hiciera yo, los lunes a las 5 de la tarde, en tal costo, etcétera. Solo así lo hago, lo propongo yo para ti. Eso es como me ha funcionado a mí. Incluso con los pequeños, que sepan para qué van. Fíjate que me gustó mucho cómo dijiste esta parte de decir lo positivo. O sea, esta parte de cuando te dan un diagnóstico, o sea, si te dicen luego, pues usted está enfermo de acá, ya, ¿no? Esta parte que hiciste, esta connotación positiva, esa parte creo que, o sea, seguramente la hago, pero no la hice tan consciente como Pues, cuando lo dijiste tú ahorita. pues mi propuesta es que hay que hacerla consciente y empezar con eso al paciente. Yo tengo una duda. Yo no, Pero cómo, o sea, para esas primeras sesiones, para que después encuadres, tuviste que haber encuadrado para esas primeras. no. O sea, de decir, nos vemos la siguiente semana y la siguiente. O sea, tuviste 3, ¿no? De inicio. Sí. Bueno, no fue un encuadre como tal. Yunuen, nos vimos hoy, te veo el lunes siguiente. Pero no está encuadrado, está una cita. Pero si no llegas, no me la vas a pagar ni nada, porque yo no hago el encuadre hasta que diga para qué vas conmigo. Yo sé que corro ese riesgo de que faltes y no la pagues, pero prefiero correr ese riesgo a poner el encuadre muy rápido. Ni siquiera sé si lo voy a poder ayudar, si yo sé de ese tema que me está pidiendo. O sea, mi propuesta es al revés. El encuadre hasta que yo le ofrezca en Yunuen. Después de esas entrevistas en las que has venido, vamos a encuentro positivo, positivo y positivo. Pero también veo esto negativo, negativo, negativo. Ahora sí, para trabajar los aspectos negativos, ahora sí hago un encuadre formal. El otro era como una cita, te veo el lunes, pero si faltabas, pues ni modo, me pongo a chatear con mi amiga Yunuen y ya, pero no pasa nada. Hasta que yo ofrezca un producto y el paciente me lo compre. ¿Cómo le hace Ruth, Diana, Pati, ustedes qué se les ocurre?
Bueno, yo estaba pensando ahorita, en esa semana tuve 2 pacientes nuevos. Uno venía referido de otra colega y otro sí era su primera vez en terapia. Entonces, para mí son situaciones diferentes, porque una persona ya conoce cómo es el proceso, ya sabe que es una cita, no sé, semanal, que más o menos es la misma hora, el mismo día, para que se haga como un hábito y se quede como estipulado, y la otra persona venía en blanco. Entonces, por ejemplo, la de ayer, que era la que venía en blanco, no puso un encuadre específico porque le decía, apenas nos estamos conociendo, ¿no? Mi manera de trabajar es así y así. Te estoy conociendo, ya sé uno que otro aspecto importante del por qué estás tú aquí, pero bueno, me hace falta más información para poder yo decirte cómo vamos a trabajar, ¿no? O establecer los recursos que tenemos, con qué contamos, ¿no? Entonces le explicaba lo que necesitaba de ella, si ella estaba en condiciones de darlo, que era lo importante, como esa parte de la disposición, y de ahí le decía, bueno, por cuestiones de tiempo, de economía, yo sugiero que nos veamos una vez por semana. Si tú me dices que se te complica, podría ser cada 15 días. Le expliqué el objetivo de que nos viéramos una vez a la semana y ya, así fue como de manera general. También traté de hacerle como resaltar, sí, aspectos positivos de lo que yo me di cuenta que tenía claro dentro de la duda que tenía. Y ya le dije, ¿no? Conforme avancen las sesiones, podremos ir viendo situaciones más específicas de por qué entonces dudas tanto. Y ya, o sea, como que siento que fluyó bien porque hubo esa parte de explicarle cómo funciona, de devolverle también con qué me di cuenta que contamos, de hacer como que un pequeño señalamiento en las cuestiones dudosas, y eso da la pauta, o bueno, así lo sentí, vamos a ver si regresa la siguiente semana, Va. da la pauta de Bueno, lo que vamos a trabajar, ¿no? Inicialmente. este es un buen comentario. Cabe la posibilidad, a veces nos damos cuenta muy tarde, de que no hicimos bien las cosas si no regresa el paciente. A veces es la resistencia, no somos tan omnipotentes, no soy tan omnipotente, pero a veces si no regresa, yo tengo que sentarme en mi mesita, en mi sillón del consultorio y pensar, ¿qué habré dicho? Que fue demasiada información para el paciente, que no la dosifiqué, que no le gustó, que no le entendió, algo. No todo, tampoco todo lo hago mal, pero sí tengo que hacerme un esfuerzo de, ¿qué habré hecho yo para que el paciente no haya regresado a la segunda sesión? Enfatizo esto porque cuando perdemos a los pacientes, tengo pacientes ya muy viejos de tratamiento. Cuando falta a Luis, que ya tiene varios años en tratamiento, hasta gusto me da, qué bueno que falte y haga su vida y todo. Porque si ya lleva 5 años yendo conmigo, no va a suspender de repente. Donde se pierden los pacientes son en las primeras sesiones. Ahí es donde se pierden, donde uno hizo algo que quizá no dosificó la información o no siguió esta reglita que dije, de la periferia al centro. Quizás se fue demasiado al centro, tocó un punto de dolor y cuando uno siente dolor, se retrae y dice, yo ya no vuelvo a ir para allá. No lo dice conscientemente, ¿eh? Eso es lo complicado, sino que, híjoles, me cayó bien Ceci, pero se me junta con el gimnasio y la junta de la escuela y la clase de inglés. No, pero quizá detrás de ese motivo, disque consciente, es que le tocaste el punto de dolor demasiado. Los doctores, aunque sepan lo que está doliendo, aquí, la sangre aquí, no tocan directamente. Van diciendo, a ver, abra el puño, van tocando y se van acercando al punto del dolor. Lo mismo propongo hacemos nosotros. Ve comentando con tu paciente la información y ya en algún momento tocas el punto del dolor. Quizá no sea en una sola sesión, ¿eh? Ruth, ¿qué ibas a decir? No, yo iba a decir sobre cómo encuadro, y también para mí es un poco nueva esta propuesta. Yo también creo que encuadro rápido. Normalmente mi primera sesión es más larga de lo normal, es como hora y media, Va. y ahí trato de obtener información y yo encuadro ahí. Por supuesto que no sé todavía todo lo que está pasando, pero tengo como algunas ideas. Ahora, yo hago un pre, digamos, porque de pronto me busca mucha gente desconocida. Entonces yo tengo una llamada o una videollamada de 10, 15 minutos
y digo, no, esto es para niños, esto es que yo no atiendo niños, por ejemplo, o este es un tema completamente distinto que no tiene nada que ver con lo que yo puedo ofrecer. Y ahí voy filtrando. Entonces, en mi cabeza, pues para cuando tenemos esta primera sesión larga, ya hay como cierto conocimiento. Sí, sí. Pero bueno, pues por supuesto que tiene todo el sentido lo que acabas de decir, ¿no? De no hacer un encuadre hasta que no sepa exactamente los objetivos muy claros. Es que imagínate, tú me pones el encuadre y en la segunda sesión te comento cosas que te digo que violento sexualmente a niños, le hice algo a mi sobrino y ya no, y eso no lo quieres trabajar. ¿Qué vas a hacer, Ruth? ¿Desencuadrar y decir me equivoqué? Vete con otro terapeuta. Sí, tiene todo el sentido. Me pasó una vez con un paciente que, pues así, ¿no? Empezamos y como a la sesión, nada más que él sí se tardó mucho, como a la sesión que me dice, no, bueno, es que esta vez el consumo de cocaína estuvo light. A ver, espérame, como si nunca me habías dicho que Sí. consumías cocaína de esa manera y a ese grado, ¿no? Entonces, pues sí, fue algo que tal vez si hubiéramos tenido más entrevistas y yo hubiera encuadrado después, pues hubiera podido trabajarlo diferente, ¿no? No es mi propuesta nada más, Ruth. Está, por ejemplo, esto así ¿No? en psicoterapia, en Coder, en teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica, hay un aspecto, un capítulo dirigido a eso. El encuadre es importante decirle al paciente las metas del tratamiento, para qué va a ir. Y para conseguir esas metas, es importante decirle, estos son los requisitos. La fisioterapeuta me dice, es importante llegar a la frecuencia cardíaca y respiratoria de esta, por su edad, por su actividad moderada, por lo que quiera. Para eso tiene que venir de esta manera. O sea, me dice la meta y me dice cómo llegar a esa meta, Ruth. Igual con los chiquitos, el niño que se orina, que tiene un problema de enuresis, para que no sea tan impactante, un problema de enuresis o de violencia o de miedos. Después de decirle los aspectos positivos, Ruth, les digo, y para estos miedos que te ponen tan triste, que te hacen no salir de la casa, no quieres ir al cine, les señalo, vas a venir conmigo para tocarlos, para ver cómo los vamos enfrentando. Y sepa que a eso va conmigo, a jugar para resolver el miedo que tiene a la oscuridad, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Qué se les ocurre? Me parece incluso, pues como yo como todas me hizo mucho sentido, me parece incluso pues un muy buen motivante para un paciente para que sepa ¿A qué va? a qué va. O sea, me pasa con los adolescentes, o sea, como de, a ver, ven, o sea, no estamos viniendo a platicar, No. ven, o sea, el venir a platicar y el que tú toleres y el que tú hagas y el que tú te va a llevar allá afuera a tal, o sea, me parece incluso pues cohesionador de a qué va la persona, ¿no? O sea, por dentro ha de sentir ahora sí sentido, ¿no? Lo digo porque pues yo también del otro lado he tenido pacientes adolescentes que no sé ni a qué vengo, o sea, Exacto. tú dirás que así, ¿no? O sí, claro, así niños es. que pues mi mamá me dijo que viniera y aquí juego contigo, pues me la paso, pues, no, a ver, mira, en el juego vamos a ver esto y eso. Me parece como muy importante, muy trascendente, te lo agradezco mucho como siempre. Y yo te quiero decir que me sorprende mucho cómo tu experiencia en hospitales ha hecho que redefinas también pues la parte clínica. O sea, me encanta cómo lo logras metaforizar de un lado hacia otro y me encanta porque a todos nos aportas. Muchas gracias. Gracias, ya lo hacía, pero tantas experiencias con médicos y que me dicen qué hacer y qué no hacer y para qué se va, para qué se hace tal estudio, para qué se hace otra cosa, me da, ya sé para qué voy. Y eso aumenta la motivación. Pues voy todos los viernes porque hay que lograr esto. Y aunque ya El lo... apego. Sí, el apego al tratamiento está basado. Luego decimos, no sé si han oído esto, es que el paciente no tiene alianza de trabajo, o se dice también adherencia terapéutica, pero uno puede facilitar esa adherencia terapéutica o uno la puede fregar, ¿eh?
Si yo no le digo al paciente a qué viene, pues ya voy, nada más platico y no hago nada, no me da soluciones. Y entonces uno puede acabar con la poquita alianza que había de trabajo. Gracias, Pati y Ruth, y terminamos a descansar para que hagan sus actividades. O hagamos. Gracias, muy rápido. Hagamos. Yo estaba pensando, por ejemplo, yo sí suelo dar objetivos, ¿no? Objetivos ahí de lo que puedo visualizar en un inicio, pero algo con lo que sí me he encontrado es que de pronto hay pacientes que en este rush de la vida actual te dicen, no, ¿cómo que 3 entrevistas y luego me vas a decir qué? ¿No? ¿Te han tocado? ¿O cómo crees que se puede lidiar con eso? ¿O eso ya te está diciendo algo sobre cómo va a estar el paciente a lo largo del tratamiento? Yo juego mucho cuando me dicen eso. Oye, pues gracias por lo que me dices, pero no soy un genio, ¿eh? No puedo adivinar lo que te pasa en una sola sesión. Yo para decirte lo que te está pasando, sí me gustaría por lo menos, si ya lo veo muy resistente, por lo menos un par de sesiones para Ok, que comprenda lo que te está pasando. muy bien. ¿Va? Gracias, Enrique. ¿Tú, Y es que Yuruen, estás bien? sin querer Ah. te llevan a decir algo fortuito y no tan pensado, y eso no les gusta. O sea, a mí me pasó una vez que me sentí como muy presionada para devolver algo, Ujú. devolví algo y el paciente no volvió por lo que le devolví. Va. Quizá no seguiste la regla de la periferia al centro. Quizá tocaste el tema. El centro es el punto de dolor, el punto conflictivo. Quizá tocaste el punto conflictivo. Aquí es un asunto más. Le atinaste al blanco, pero no le atinaste en el tiempo. Eso es lo difícil. Hay que atinarle al blanco y hay que atinarle en el tiempo. Puede ser tú, a lo mejor, no lo dudo, que pueda ser muy lista con la experiencia que tienes y detectaste la psicodinamia del paciente así, en friega. Pero si eres muy apresurada, se lo dices por mostrar tu inteligencia y tu experiencia y la fastidiaste porque le tocaste el punto de dolor. Es un ejemplo, ya saben cómo hablo, es un ejemplo. Claro, y le dijo a la persona que la refirió conmigo que cómo se lo podía haber dicho en una primera sesión. Ahí está, ¿ves? O sea, le atinaste al contenido, pero no le atinaste al tiempo, Pati. Bueno, muchas gracias por estar en esta participación para alimentar mi canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias a todas. Hasta luego. Bye. Gracias, que estén muy bien. Adiós. Ay.